que se suma un nuevo indicador, un nuevo estudio que dice precisamente de que sí consumimos más tranquilizantes o estupefacientes con receta o sin receta, y esta automedicación que finalmente termina con estos que puede ser al final más letal aún, ¿o no, mi Francesco Gazzella? Máximo. Efectivamente, y con este tema es por el cual yo me la juego hoy día. Permiso. Vamos. Juegue. Porque efectivamente tenemos una nueva encuesta del Senda a propósito justamente del consumo de drogas y alcohol, que tiene cosas buenas, las vamos a decir, pero primero partamos con esto. Aumenta el uso de tranquilizantes de manera significativa en más de un 40%. ¡Ojo! Sin receta. ¿Qué número? Ese es el porcentaje? 43%. Oye, expliquemos el número. Si eran 2, ahora son 3. Si eran 10, ahora son 15. Si eran 50, ahora son 75. Si eran 100, 150. O sea, el aumento es realmente significativo. Ojo, de nuevo, sin receta. Distintos tipos de tranquilizantes. Los más famosos, los que usted conoce, todos y cada uno de ellos. ¿Quiénes más lo están utilizando? ¿Quiénes? Hombres, adultos, de los estratos socioeconómicos más bajos. Ya, pero ¿cómo son los los que consiguen? más están consumiendo. ¿Cómo los consiguen sin Oye, hay receta? distintas fórmulas. Muy fácil. Hay un montón de fórmulas. La feria La es más feria. conocida justamente para este segmento, pero Ya. en general también tiene que ver mucho esto con el pituto, el amiguismo, la plata, porque te puede salir más caro, pero se puede. La receta falsa, Trucha. cruzada, hay de todo. O el que le sobró al amigo y a la amiga. Es verdad. También. También. Pero no sé si se entra en la encuesta. Hay una Porque tienes que conversación preguntar y tienes real. que decir la verdad. Es una conversación muy doméstica. Yo te consigo el remedio, no se lo vi como se hace o no. Sí. Se Lo hace. hace la gente, no sabe que se hace, que es fácil, que no es difícil conseguir remedios sin receta. Oye, Sí, estamos también vende. hablando del clonazepam, el Rabotril, el Valium y el Tramadol como los más frecuentes. Espérate, Pero esto es un aumento en general. Tramadol, Rabotril, Rabotril. Valium. Valium. Son los que más se repiten. Ahora, esto tiene varios agentes de por qué supuestamente ha ido creciendo. Uno de ellos dicen particularmente tiene que ser la pandemia. Pero en general, ojo porque esto es un dato entre el año 2019 y el año 2020. Ya. Esta última encuesta del Centra, que es la 14ª. Y plantea, claro, un nivel preocupante desde el punto de vista del aumento. Ahora, para que quede claro, de todas maneras tiene ciertos mensajes buenos, desde el punto de vista, por ejemplo, del alcohol. Se ha estabilizado en los números, Ya. lo mismo que el tabaco. Ya. De hecho, la encuesta pregunta, por ejemplo, si bebiste alcohol en el último mes, si te embriagaste en el último mes. La mitad de las personas que sí bebieron alcohol se embriagaron al menos una vez durante ese mes. Pero, claro, ahí cada uno ponderará lo Pero que es significa que ese mensaje. claro, pero po. de todas formas, habla de números que se estabilizan. El uso de la coca, la marihuana también tiene una cierta baja. Y alguno pensaría que quizás en pandemia esto iba a subir. Probablemente lo que sube es la frecuencia con la que uno tomó alguna droga, pero no necesariamente el exceso de aquella droga, aun cuando las ilegales, bueno, ahí es otro tema. Pero con respecto al uso de tranquilizantes, su aumento y sin receta, yo me la juego. Buen tema. Muy buena forma de jugárselas, y vamos a ir de inmediato con un psiquiatra que sabe mucho de estos temas, Alberto Larraín. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Alberto, buen día. Muy buenos días, Mirna, muy buenos días a todos en el estudio, Ángeles. ¿Qué tal? Muchas Bueno, gracias por la invitación. Hemos hablado en ocasiones anteriores, Alberto, o doctor Larraín, como se quiera, y quiero básicamente... Alberto está bien. Alberto nomás, muy bien. Alberto, Tramadol, dijimos, ¿no es cierto? Rabotril, Valium. Yo pensé que el Valium, yo me acordaba de la época de los 70 que hablábamos de Valium, no lo había De escuchado las películas. hace harto rato. Clonazepam, ¿qué dirías tú, qué peligro revisten estas cifras de la automedicación de más de un 40% de personas? Me gustaría contextualizar un poco Sí, por supuesto, por favor. el escenario. Obvio. A ver, efectivamente las cifras pueden mostrar lo que uno quiera mostrar. Y a mí me llamó mucho la atención que ayer salieran diciendo que habían cifras positivas de este estudio, cuando uno mira en detención el estudio es un desastre completo, para decirlo en términos bien claros. Efectivamente hay cifras que se estabilizan, pero se estabilizan dentro de los consumos más altos de América Latina. Ya no es que se estabilicen dentro de las cifras habituales que tiene el continente. Y cuando uno entra a mirar el estudio en todos los distintos componentes, lo que aparece es que las poblaciones que empiezan a aumentar sus consumos, todas ellas son por síntomas psicológicos. Claro. Son por aumento de estrés, aumento por depresión, aumento de ansiedad.
Básicamente lo que uno tiene es que este estudio es la ratificación de que hoy día tenemos desatado el tema de salud mental por la nula importancia que se le ha dado durante la pandemia. ¿Ya? Entonces, efectivamente yo puedo mostrar que hay alguna población que ha disminuido el consumo. Y cuando las mismas preguntas lo hacen referencia, ¿por qué ha disminuido ese consumo? Las personas que han disminuido el consumo es porque han podido acceder menos, ¿ya? Pero no así, no obstante, siguen teniendo el malestar psicológico de base. Pues se supone que uno trata de evadir, ¿no? Consumiendo algún tipo de o alcohol o droga o estupefacientes que se han vendido en la farmacia. Y te quería preguntar precisamente por eso, con respecto a cuando te preguntan de la embriaguez. ¿Cuántas veces se ha embriagado? ¿Cuál es el concepto de embriagarse? Porque yo puedo decir, no, yo me tomo 4 o 5 piscolas y no me pasa nada. Exacto. Y resulta que para el contexto general, efectivamente sí puedo estar con... sí. Otros dicen, no, a mí se me apagó la tele, por lo tanto ahí yo asumo de que efectivamente tengo un nivel de embriaguez. Y te lo pregunto porque todos o la mayoría indican lo que tú estabas señalando. Precisamente es para evadir, para olvidar, para entretenerse y así pasar por alto un poquitito este contexto tan amargo. Tal cual, como decir dos cosas. Lo primero es que es efectivo lo que tú dices, Ángeles. Las personas que tienen aumento de consumo de alcohol o de drogas, porque no todo el mundo consume, ¿ya? No, pues. Mayoritariamente los que llegan a tener consumos problemáticos, está demostrado que está asociado a querer sentir un placer en la vida, porque yo no la siento, o lograr disminuir un dolor que tengo permanentemente en ella. En el caso del consumo de alcohol, la encuesta está bien estandarizada respecto a hacer preguntas respecto a cómo va aumentando el consumo en términos de vasos, dependiendo del tipo de licor, para poder en el fondo estandarizar que las personas en el fondo no omitan cierta información, ¿ya? No obstante ello, efectivamente nosotros tenemos cifras muy altas en América Latina, y ahí es donde uno dice, mira, pareciera ser más bien que nosotros estamos como autocomplacientes en una realidad que es bastante compleja. El estudio además muestra que hay un aumento de consumo en escolares, aumento en consumo en escolares que ha sido bastante sostenido en el tiempo los últimos años. Y ahí es donde uno trata de nuevo, esto parece como un poco la prédica en el desierto, pero el tema de salud mental, incluso relacionándolo con lo que ustedes mostraban ante los vehículos y todo, tiene que ver con el bienestar que yo tengo en mi vida. Y necesariamente, lo que yo trataba de explicar ayer, una persona puede tener una conducta impulsiva, puede tener una conducta violenta, y no necesariamente eso implica que tiene una enfermedad mental de base. Puede ser una reacción a una situación, ¿ya? Entonces, ¿Alberto? Puede ser que yo esté aguantando mucho y eventualmente genera, pero no necesariamente es una enfermedad, porque una enfermedad tiene una serie de condiciones, un pronóstico y un tratamiento que está estable durante el tiempo. Claro. Alberto, te saluda Francesco Gazzelli y te quería preguntar a propósito de estas cifras, ¿qué hemos hecho para que no sean las peores de Latinoamérica o a nivel OCDE como se plantea muchas veces? Este gobierno en particular celebró con bombos y platillos la llegada de un plan antidrogas juvenil a propósito de lo que pasaba en Islandia, que resultó después de un trabajo súper serio de 10 años. Pero dejamos de escuchar noticias al respecto. Siempre que se le pregunta al Senda a propósito de ese plan, te plantean que es una cuestión comunal, que hay que ir a ver en los territorios, pero ha tenido, o por un lado, poca prensa, o el mismo gobierno ha dado cuenta poco de los avances. Insisto, un gran plan, pero de plan hemos sabido mucho. ¿Hemos hecho algo serio a propósito de las cifras que tú dices que son malas y aunque se estabilice siguen siendo de las peores? La respuesta es no. No hemos hecho nada serio. E incluso las coberturas siguen siendo bajísimas. Voy a ponerlo en dos planos. Primero está el plano de cuántas personas en Chile necesitan un tratamiento en términos de adicciones, sea de alcohol o sea de drogas. Son aproximadamente 900.000. Nosotros tenemos 30.000 cubos de tratamiento al año. 30.000. Eso quiere decir que no llegamos ni siquiera al 10% ni al 5% de lo que la población podría requerir. Ahora, habitualmente te dicen, no, mira, lo que pasa es que los adictos y los alcohólicos no quieren tratarse. Entonces, en realidad, no hay esa necesidad. Pero cuando tú vas a ver cuánta gente al año acude al sistema de salud para buscar tratamiento, son 90.000. Eso quiere decir que aproximadamente 60.000 personas todos los años que quieren rehabilitarse, se les dice en el fondo que se vayan para su casa. Y eso obviamente es utilizado por el narco. Es utilizado por el narco porque saben que cualquier persona que ingrese a un consumo no va a poder salir. No va a poder salir porque no hay tratamientos posibles. Ahora, para responderte a lo de Islandia. El plan de Islandia, efectivamente, es uno de los planes que más evidencia tiene y que se ha demostrado que ha disminuido el consumo en adolescentes.
Pero lamentablemente el plan de Islandia se ha implementado o se ha hecho una mala copia en Chile. Y eso es lo típico, que lo que busca en el fondo es como ponerle el formato cuando no va al fondo. El plan lo que incorpora son 3 cosas, y es el gran problema que tenemos. El primero es que no se centra en el consumo, se centra en la prevención de que los adolescentes consuman. Lo segundo es que se les pide a los padres que pasen 1 hora diaria con sus hijos de calidad. Y ese es un elemento central. Claro. ¿Hemos tenido nosotros una campaña comunicacional, algo respecto a promover que los padres pasen 1 hora de calidad con su hijo, que se les explique? No. Y el tercer elemento está dado porque los jóvenes tienen que participar en actividades grupales. Sean scouts, sean deportes, sean iglesia, pero todos los jóvenes tienen que estar y se hace una retroalimentación permanente. Entonces, nosotros hemos tenido una bajada a las distintas comunidades, a las distintas comunas, donde se empezó a implementar, pero sin lograr entender que el centro del programa es retocar el alma. No podemos dejar de tocar el tema que tú recién hacías mención, a propósito de los hechos de violencia que hemos visto en las calles. ¿Cómo se explica? Porque tú dices, no es una enfermedad, sino que es un momento, ¿no? Es una situación en donde uno actúa. Una reacción. Esa reacción, porque si me preguntas a mí, yo no ando con una cadena en el auto si ponemos el caso del motorista de ayer. De béisbol. Tampoco con un bate de béisbol. Si me pasara algo, no creo, puedo equivocarme, pero no creo que me baje a pegarle a otra persona. A mí nunca me han pegado, yo jamás podría pegarle a otro. Por lo tanto, ¿esta es una cuestión cultural, educacional, o esto es un desquicio del minuto, una cosa loca? Es súper difícil darte una respuesta, voy a dártela en 2 niveles. El primero tiene que ver con el momento social. Probablemente hoy día estamos en un momento en extremo polarizado. Erich Fromm siempre hablaba de que cuando había momentos de revisión de traumas históricos, se generaba una ansiedad colectiva, ¿ya? Y eso hoy día uno ve el país como se volvió a polarizar en la misma dinámica de la dictadura, ya pinochetista versus no pinochetista, libertad versus no libertad, entonces genera toda una reedición. Y lo segundo, Ángeles, y yo te voy a explicarlo varias veces, es que cada uno de nosotros enfrenta el estrés de acuerdo a la forma que lo ha ido viviendo a lo largo de su vida, ¿ya? Y tiene que ver con los canales y cómo nuestros padres nos educaron y cómo nos... Si por ejemplo, yo tuve una infancia donde lamentablemente la violencia fue validada como una respuesta, es muy probable que en un momento de alto estrés la violencia sea un espacio válido para mí, ¿ya? Y eso no necesariamente quiere decir que estoy enfermo, pero sí puede decir que necesito cierto trabajo en mí mismo, y eso es un poco lo que tratamos de hacer la diferencia en relación con las terapias. La terapia en el fondo lo que ayuda es que las personas crezcan, y no necesariamente las personas necesitan solo terapia cuando están enfermas, pueden requerir terapia para poder trabajar ciertas áreas de su vida. ¿Mauricio? Sí, bueno, hay varias preguntas. Nos preguntábamos un poquito más temprano, Alberto, si es que era una sensación la que uno tiene de que estos episodios se repiten con más frecuencia, o es solo cosa más bien, no sé, doméstica, la gente con más cámaras y más posibilidad de registrar estos incidentes. Claro, porque yo me acuerdo, siempre ha habido, si uno es cabro chico, siempre sabe que hay pelea, que el migrero, que qué sé yo, el de la anda en bicicleta, el de la moto, pero da la sensación de que se ha acentuado un poco más. ¿Existe alguna data real que acredite aquello que es una percepción simplemente de la gente en la calle? No tenemos data real al respecto, pero yo creo así, una evidencia tipo Z, así como de especialista, que probablemente es ambas, Mauricio. O sea, efectivamente, hoy día tenemos más acceso y eso hace que se viralicen y tengamos una percepción de que aumentan. Pero efectivamente uno lo que ve en la consulta con los pacientes, en distintos espacios, es más frecuente. Es que la gente está con mayores niveles de daño, y está con mayores niveles de angustia, y con mayores niveles de ansiedad, y con mayores niveles de endeudamiento. Entonces, que es un poco lo que hemos tratado de explicar muchas veces, que es imposible salir de esta crisis de salud mental si no hay un cambio respecto a las reglas en las que estamos viviendo. Alberto, y por lo mismo, es una última pregunta, porque en el fondo, claro, cuando hablamos de que la gente se automedica, uno dice como automáticamente que es responsabilidad, pero también a mí, no sé, si uno se pone un poquito más compasivo, me imagino que hay gente que también trata de alguna manera de hacerse cargo de problemas que tiene frente a remedios que son caros y frente a tratamientos que también son caros. Entonces, y el poco acceso también al especialista. ¿Sí o no? O sea, digo, no quiero justificar... Tal cual. Se entiende el punto. El 80% de las personas que se autoconsumen dicen que lo hacen por malestar psicológico. Claro.
y nosotros tenemos cobertura para menos del 20% de la población. Claro. Entonces, claro, ahí hay un Entonces, tema. no hay ni una Alberto. posibilidad, o sea, yo concuerdo contigo, es súper fácil decir, mira, no lo hagan, yo lo digo permanentemente, Claro, esto claro. puede tener contraindicaciones, puede tener complejidad, el clonazepam, por ejemplo, que mencionaba la Mirna, puede tener, en el fondo, está asociado Sí. a cierto deterioro cognitivo, produce adicción, hay un montón de complejidades, pero es bien fácil decirlo Claro. cuando yo tengo posibilidad de acceder a tratamiento, Exacto. Sí. versus Oye, alguien Alberto. que no tiene nada. Sí. No, súper cortito para cerrar. Hoy día es el Día Internacional de la Eliminación contra toda violencia hacia las mujeres. Y cuando vemos esas imágenes, perdónenme que les diga, y aquí no se trata de si uno es feminista o no es feminista, las mujeres somos menos violentas que los hombres. O sea, esa acción, como bien Absolutamente. decías tú, nosotros no nos vamos a bajar a pegarle a un hombre, no solo porque tenemos inferioridad física desde el punto de vista de la fuerza, sino porque las mujeres derechamente somos menos violentas. Y eso está expresado en un montón de ejemplos, digamos, ¿no? Eso, solo para cerrar. Y sufren mucho más violencia, además. Además. Sufre más violencia. Muchísimo. La pandemia demuestra que hay un incremento en torno a un 30% de violencia hacia la mujer. Imagínate. Tal Y por cual. eso nosotros estamos como medio de comunicación también en esta campaña tratando de generar conciencia y tratando de aportar desde nuestra vereda en esta materia. Alberto Larraín, gracias infinita por conversar con nosotros en tu día. Un abrazo afectuoso y nos reencontramos pronto. Gracias, Que Alberto. estén muy bien a todos. Un abrazo. Gracias.